Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, dijo el Señor a Abram: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abram partió, como se lo había ordenado el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. En este día la palabra de Dios nos presenta 2 momentos culminantes de la historia de la salvación que, aunque separados por siglos, están íntimamente unidos por un mismo hilo conductor: la iniciativa gratuita de Dios que llama y la respuesta obediente del hombre que confía. En el libro del Génesis, contemplamos la llamada de Abram. Es un momento fundacional, un punto de partida. Dios irrumpe en la vida de un hombre ya entrado en años, con una esposa estéril, en una tierra lejana. Y le dice: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre. Es una llamada a la ruptura, a la desinstalación total. Abram debe abandonar todo lo que le da seguridad: su tierra, su familia, sus raíces. Debe ponerse en camino hacia un destino desconocido, a la tierra que yo te mostraré. Dios no le da un mapa, no le detalla el itinerario. Solo le promete su guía. Pero junto a esta exigencia radical, Dios hace unas promesas deslumbrantes. Haré nacer de ti un gran pueblo. La esterilidad de Sarai no es obstáculo para el poder de Dios. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Abram será famoso, no por sus méritos, sino por la bendición divina. Tú mismo serás una bendición. Su vida será fuente de bien para otros. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Dios se compromete personalmente con la suerte de Abram. Y la promesa culminante: en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. La bendición no es exclusiva, sino universal. Abram es elegido para ser canal de bendición para toda la humanidad. La respuesta de Abram es lacónica pero elocuente. Abram partió, como se lo había ordenado el Señor. No discute, no pone condiciones, no pide señales. Simplemente obedece. Su fe se traduce en un caminar. La fe no es una teoría, es un éxodo, una salida de uno mismo hacia Dios. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, nos ofrece una interpretación de esta misma dinámica de gracia aplicada a todos los creyentes.
Nos recuerda que también nosotros hemos sido llamados, no por méritos propios, sino por la iniciativa gratuita de Dios. Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Pablo insiste en la gratuidad de la salvación. No es un premio a nuestras obras, sino un don inmerecido. Este don nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad. Es un plan eterno de Dios, que se ha manifestado en el tiempo con la venida de Cristo, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad. Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En él, todas las naciones son bendecidas. En él, la muerte es vencida y la vida inmortal brilla para todos. Pablo invita a Timoteo, y a nosotros, a compartir los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenidos por la fuerza de Dios. La llamada de Dios no es un camino de rosas. Abraham sufrió pruebas, esperas, dudas. Pablo sufrió cárceles, naufragios, persecuciones. Timoteo sufrirá también. Pero todos son sostenidos por la fuerza de Dios, que es fiel a su promesa. En este día la liturgia nos invita a subir con Jesús al monte de la Transfiguración. Es un momento de luz y de gloria en medio del camino cuaresmal, un anticipo de la resurrección que fortalece la fe de los discípulos y la nuestra antes de enfrentar la oscuridad de la pasión. Jesús toma consigo a 3 discípulos privilegiados, Pedro, Santiago y Juan. Los hace subir a un monte elevado, a solas con él. El monte, en la Biblia, es lugar de encuentro con Dios, lugar de revelación. Allí, en la intimidad de la oración, ocurre lo inesperado. Jesús se transfigura. Su rostro resplandece como el sol, sus vestiduras se vuelven blancas como la nieve. La gloria divina que habitualmente estaba velada por su humanidad, se manifiesta por un instante. Los discípulos ven a Jesús en su estado glorioso, como será después de la resurrección. Aparecen entonces Moisés y Elías, conversando con Jesús. Moisés, el dador de la ley, Elías, el gran profeta. Representan la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Su presencia junto a Jesús significa que Él es el cumplimiento de todas las Escrituras, que en Él convergen y encuentran su sentido la ley y la profecía. Conversan con Él sobre su éxodo, que debía cumplirse en Jerusalén, es decir, sobre su pasión, muerte y resurrección. La gloria de la transfiguración está orientada hacia la cruz. Pedro, embargado por la emoción, exclama: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas». Pedro quiere prolongar el momento de gloria, quiere instalarse en la cima, evitar el descenso al valle del sufrimiento. Es comprensible, pero es un error. La fe no es una evasión de la realidad, sino una fuerza para enfrentarla. La gloria del Tabor es para fortalecer a los discípulos para el Calvario, no para evitar el Calvario. Mientras Pedro habla, una nube luminosa los cubre. La nube es signo de la presencia de Dios, como en el Sinaí o en el desierto. Y de la nube sale una voz: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo». Es la misma voz del bautismo de Jesús, pero ahora añade una palabra: escúchenlo. En el momento en que Jesús anuncia su pasión, el Padre nos dice que debemos escucharlo, aceptar su palabra, seguirlo en el camino que Él nos muestra, aunque ese camino pase por la cruz. Los discípulos caen rostro en tierra, llenos de temor. Es la reacción natural ante la manifestación de la santidad divina. Pero Jesús se acerca, los toca y les dice: «Levántense y no teman». El mismo Jesús que se ha transfigurado es el que se acerca con ternura, el que toca, el que levanta, el que disipa el miedo. La gloria de Dios no aplasta, levanta. Cuando alzan los ojos, ya no ven a nadie más que a Jesús. Moisés y Elías han desaparecido. Solo queda Jesús. Es una lección para los discípulos y para nosotros. La ley y los profetas señalan a Jesús, pero ahora es el quien debe ser escuchado y seguido. Él es la plenitud de la revelación. Mientras bajan del monte, Jesús les ordena guardar silencio sobre lo visto hasta después de su resurrección.
La gloria del Tabor solo puede ser entendida a la luz de la gloria pascual. La cruz es necesaria para comprender plenamente la transfiguración. Hermanos, la transfiguración es un regalo para nosotros en este tiempo de Cuaresma. Nos recuerda que detrás de la cruz hay gloria, que el sufrimiento no es la última palabra, que la luz de la resurrección ya brilla. Nos invita a escuchar a Jesús, a seguirlo en el camino, a confiar en que Él nos levantará cuando caigamos. Pero también nos advierte contra la tentación de instalarnos en la gloria, de querer evitar la cruz. La fe cristiana no es una religión de evasión, sino de encarnación. Subimos al monte para orar, para ser fortalecidos, pero luego debemos bajar al valle, a la vida cotidiana, a las luchas de cada día, llevando en el corazón la luz que hemos contemplado. Que el Señor nos conceda experimentar, como los discípulos, un destello de su gloria. Que esa luz nos sostenga en los momentos oscuros. Y que, como ellos, aprendamos a escuchar a Jesús y a seguirlo, sabiendo que después de la cruz viene la resurrección, y que donde Él está, nosotros estaremos también. Amén.